Buenos días, me llamo Renata Gigante y hoy les voy a presentar mi presentación del tema de la dualidad del ser en 8 obras que aprendimos durante el año en AP Español. Para comenzar, las obras que voy a analizar el tema de la dualidad del ser van a ser Borges y yo, por Jorge Luis Borges, Como la vida misma, por Rosa Montero, La casa de Bernarda Alba, por Federico García Lorca, Walking Around, por Pablo Neruda, A Julia de Burgos, por Julia de Burgos, Pesto Ancestral, por Alfonsina Storni, Don Quijote, por Miguel de Cervantes, y San Manuel Bueno Martir, por Miguel de Unamuno. Antes de ver las obras, tenemos que definir el tema de la dualidad del ser. La dualidad del ser consiste de 4 subtemas: la construcción de la realidad, la espiritualidad y la religión, la imagen pública y la imagen privada, que significa el yo interno y externo, y la introspección, que es la observación interna de pensamientos, sentimientos y etc. La primera obra que voy a presentar hoy es Borges y yo. El autor de la obra es Jorge Luis Borges. La época es el siglo XX. El movimiento literario es el boom latinoamericano. El autor usa una paradoja para demostrar el tema. Un ejemplo sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. La otra paradoja que usé para ejemplificar este tema es: al otro, a Borges, es quien le ocurren las cosas. Acá vemos como el tema de la dualidad del ser se ve porque Borges habla de su imagen pública y la imagen privada de él mismo. Esta historia es una crítica personal. Borges como persona critica al escritor, pero son la misma persona, pero son completamente distintas. La próxima obra es Como la vida misma. La autora es Rosa Montero. La época de la obra es el siglo XX. El movimiento literario es el modernismo. Los recursos literarios que la autora usa para mostrar conceptos de la dualidad del ser son personificación y hipérbole. La personificación que usa es embotellamiento de tráfico, y el hipérbole es: tienes la mandíbula tan tensa que entre los dientes aún está el sabor del café del desayuno. Las citas demuestran la introspección porque vemos la observación interna de los pensamientos y sentimientos de la protagonista cuando le grita y critica a los que están manejando alrededor suyo. La autora también incorpora el concepto de la construcción de la realidad en el tema de la dualidad del ser, porque la autora quiso escribir este cuento para demostrar cómo la nueva tecnología cambia las actitudes de las personas, ilustra el tráfico típico y una reacción que muchas pueden relacionarse con. La tercera obra es La casa de Bernarda Alba. El autor es Federico García Lorca. La época de la obra es el siglo XX. El movimiento literario es la generación del 27. En el comienzo de la obra, la criada está limpiando manchas. Las manchas simbolizan la reputación de la casa y Bernarda. Bernarda se preocupa por el que dirán, se preocupa porque quiere que su casa esté blanca y limpia, porque no quiere que nadie hable mal ni de ella, ni de su casa o sus hijas. En la obra, el tema de la dualidad del ser se ve junto al subtema de la imagen privada y pública. Bernarda es tan controladora porque le importa más lo que diga el público que el amor de sus propias hijas. Por esa razón, Bernarda nunca quiere que sus hijas salgan de la casa o tener una vida feliz, porque sería una desgracia a la imagen de su madre. Por eso al final de la obra, cuando Adela muere, Bernarda dice: mi hija se murió virgen, porque a Bernarda le importa más que la gente sepa que su hija murió virgen y que era obediente más que perder a su propia hija. La cuarta obra es Walking Around. El autor es Pablo Neruda. La época del poema es el siglo XX. El movimiento literario es el vanguardismo. Los recursos literarios que el autor usa son anáforas y metáforas. La anáfora dice: sucede que me canso, sucede que entro en la sastrería. Y la próxima anáfora dice: sucede que me canso de mis pies, y mis uñas, y mi pelo, y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Vemos la dualidad del ser y el subtema de la introspección, porque en el poema Neruda comparte sus pensamientos internos y sus sentimientos, que en este poema es que está cansado de tener que vivir en una vida así de miserable, con calles sucias y sin aventura, menos esperar hacia la muerte. La quinta obra es A Julio de Burgos. La autora es la propia Julia de Burgos. La época del poema es el siglo XX. El movimiento literario es el vanguardismo, y los recursos literarios que Julia usa para demostrar el tema de la dualidad del ser es repetición de frases y alusiones. Julia usa repetición para demostrar la diferencia entre la Julia de Burgos libre y la Julia de Burgos condenada a las normas sociales. Ella repite tú y yo y las palabras mentira y mandar. Después ella también usa alusiones a la historia de Don Quijote y el caballo Rocinante para demostrar la libertad de la Julia privada. La dualidad del ser se ve con el subtema de la imagen pública y privada.
En el poema, Julia de Burgos tiene dos lados diferentes y lucha contra sí mismo. El yo es la voz poética y critica el tú y su vida y cómo es sumisa a las restricciones que impone la sociedad en que ella vive. El yo, Julia, es la figura privada y es libre y no conforme a las normas de la sociedad. A la Julia pública le importan mucho las presiones y prejuicios sociales. Por eso las demás pueden controlarla a ella y cómo actúa en su vida. No es auténtica y lleva una máscara que se esconde a su ser verdadero. La voz poética declara que la figura pública representa todo lo opuesto de quien es ella en verdad. La sexta obra es El peso ancestral. El poema fue escrito por Alfonsina Storni. La época del poema es el siglo XX. El movimiento literario es el postmodernismo. Los recursos literarios que usa Storni para demostrar el tema son hipérbole y metáfora. El hipérbole dice, no han llorado los hombres de mi raza. Y la metáfora, que está en la misma frase que el hipérbole, termina diciendo que estos hombres eran de acero. Vemos el tema de la dualidad del ser y el subtema de la introspección del ser. Acá en el corto poema vemos los sentimientos del hombre y algo diferente de lo que se espera de los hombres, siendo que sean fuertes y que no lloren y demuestren lo que sienten. Acá vemos cómo Story quiere derrumbar estas expectaciones de hombre y el carácter y manera que se tienen que percibir. Pero ella demuestra a un hombre considerado como débil y muestra un lado que el hombre se demuestra al público. La séptima obra es Don Quijote. La obra fue escrita por Miguel de Cervantes. La época de la obra es el siglo de oro. El movimiento literario es el barroco. Y los recursos literarios que el autor usa para demostrar el tema son hipérboles, simbolismo y metáforas. Esta cita demuestra esta concepción de realidad de Don Quijote cuando él crea esta fantasía de hacerse caballero. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante. El protagonista de Don Quijote vive una vida de cuentos, y él mismo se lo cree. La dualidad del ser se ve y el subtema de la construcción de la realidad se utiliza en esta obra porque toda la obra se trata de Don Quijote viviendo una falsa realidad. La obra entera es como una burla a las caballerías y hay eventos donde Don Quijote vive escenas heroicas y se hace que es un caballero andante. En el final de la obra, Don Quijote descubre su realidad y cómo estas ilusiones lo llevaron a su propia muerte. La última obra que le voy a presentar hoy es San Manuel Bueno Martí. El autor es Miguel de Unamuno. La época de la obra, siglo XX. El movimiento literario es la generación del 98. Los recursos literarios que usa el autor son el simbolismo y la paradoja. El simbolismo es la fe del público que está representado por la montaña, mientras la falta de fe de Don Manuel está representado por el lago. La paradoja es cuando Don Manuel le dice a Lázaro que él cree demasiado acaba por no creer a nada. Ahí Don Manuel habla de sí mismo. La obra de San Manuel Bueno Martí demuestra el tema de la dualidad del ser, trae los subtemas de la construcción de la realidad y la espiritualidad y la religión. En esta obra la religión es dudada por Don Manuel el protagonista, y a lo largo del cuento la persona alrededor de Don Manuel empieza a descubrir la realidad. Él mismo empieza a descubrir su realidad y cómo duda él mismo de la fe. La religión para Don Manuel fue una falsa ilusión para la comunidad, pero Don Manuel sacrificó su propia fe para que él quería que la religión se iría en su pueblo. El subtema de la espiritualidad y la religión es la base de la obra, y por esa razón Don Manuel sacrifica su felicidad. Ahí se concluye mi presentación y muchas gracias por su tiempo.